Buenas tardes a todos. Vamos preparando todo para la nueva capacitación BDI, Impuestos e Inversiones. Mientras se van sumando, les cuento, la idea de hoy es, antes de fin de año, poder dar un pantallazo global de todos los impuestos que pagan las inversiones, rebalanceos de carteras, un poco criptomonedas y un poco de cómo abrir una cuenta afuera, el que quiera abrir una cuenta, operar afuera con las restricciones que se están abriendo, las modificaciones que se vienen en bienes personales y ganancias, el blanqueo. Vamos a hablar un poquito de todo con mi amigo personal, Santiago Pergolesi, alias Criptocontador, que ya mismo lo voy sumando. Bueno, ¿se escucha bien? Espero que se escuche bien. Voy a ir entrando también desde la compu. Hola, hola. ¿Cómo Santi, estás, Marian? querido, ¿Cómo estás? ¿todo bien vos? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Estamos con muchos temas para charlar hoy, Oh, así qué que fecha elegimos, ¿eh? qué linda fecha que elegimos y qué linda fecha que elegiste también para viajar. Cada vez que viajo pasa algo en Argentina. Ya la vez pasada, la última vez que subió el dólar fue lo mismo. Ahora estoy en Brasil, un viaje programado y de repente el dólar turista se nos fue por las nubes. Pero bueno, podemos hablar también qué estrategias hay para esquivarle al dólar turista de 1.300 pesos y poder viajar a un dólar más barato. Podemos hablar un poco de eso. Justamente es uno de los tantos temas por ahí. La idea, bueno, como compartía Mariano, es hablar no sin que sea una clase magistral de qué impuesto, qué activos pagan cada impuesto, sino que sea algo más integral y poder llevarlo a casos prácticos, como para que en una economía bastante golpeada como la nuestra, y bastante compleja hoy por hoy, podamos desenmarañar un par de cuestiones y obviamente aliviar un poco el bolsillo, por lo menos a fin de año, con el impuesto a las ganancias. Sí, si quieren, la parte más técnica, hay varios videos que tiene Santi en su canal de YouTube, en la parte de BDI en YouTube también tenemos, pero la idea de hoy es empezar a ver algunas cosas puntuales, específicas que hay que hacer ya para mover, cosas del momento. Si quieres, arranquemos con lo más, Bitcoin, criptomonedas. Explotó Bitcoin estos últimos 2 meses. Hay muchos que están comprados en exchange locales de afuera. Vamos a empezar de a poco. Empecemos desde por ahí. eh, el que tenía un rig y minaba y generó plata y ahora le quedaron plata. Eso, además, veamos cómo es, ganancias y bienes personales, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, el impuesto a las ganancias, todo lo que es cripto, ustedes la mayoría ya saben, me han escuchado hablar un montón de veces del impuesto celular, el famoso impuesto celular, que se tributa el 15% sobre la ganancia neta. Así que es un monto que se paga de forma anual. En lo que es IVA, lo que es ingresos brutos, IVA por lo menos no está alcanzado, pero en ingresos brutos en algunas provincias sí. Son varias. La primera que fue, digamos, que intervino a nivel, digamos, general fue Córdoba, que impuso un impuesto bastante interesante, pero que en cierta forma no es, como la mayoría de las leyes en Argentina en cuanto a lo que es cripto, muy concreto, muy conciso. Si ustedes se fijan, la normativa argentina, digamos, digamos nacional, son escasas 2 líneas, 2 estrofas, que obviamente enumera el artículo 98, que habla de, digamos, de la enajenación de moneda digital sin siquiera hacer una distinción de si es un token, un security token, un utility token o, por ejemplo, un service token, que digamos, son, perdón, y un payment token, que son, digamos, los diferentes tokens cripto que tenemos hoy en el ecosistema. Entonces, como que es un poco escueta y quedó quizás bastante atrasada. Esto se sancionó a fines de 2017, se puso en vigencia desde 2018 y no se ha modificado. En el medio se lanzó un dictamen digamos, en febrero del año pasado, en febrero de 2022, en el cual AFIP, sin, digamos, decretar alguna ley, planteó que, digamos, las criptomonedas como tales, criptodivisas, monedas digitales, como quieran llamarlas, tendrían que tributar en bienes personales justamente porque pasa a ser un activo financiero. Hay parte de la doctrina que habla de que, digamos, las criptomonedas deberían ser un activo intangible, por ende, no debería un activo inmaterial,
no deberían pagar bienes personales. Entonces, que hay una división, para mí no es claro, porque en definitiva no hay una ley, si bien es un dictamen, es una contestación, una consulta no vinculante que hubo en su momento y en eso quedó todo. Entonces, ahí tenés más o menos un panorama resumido de cuáles son los impuestos que deberían pagar. ¿Qué Digamos, alícuota hoy es por en hoy, Córdoba? Que me dijiste que Córdoba empezó a cobrar. ¿Qué alícuota? Córdoba arrancó con un 6% en los primeros 3 meses y después un 4,5%. Por ejemplo, después tenés Neuquén, Sí. La Rioja, Entre Ríos, Tucumán. Son Mm. varias provincias que actualmente están cobrando, pero ninguna de las normativas son muy claras. Por ejemplo, Neuquén plantea que es como un servicio de informática. O sea, imagínate que no tiene mucho que ver, en definitiva, porque vos estás, digamos, especulando financieramente con un Mm. activo que a hoy por hoy no es, digamos, moneda de curso legal en Argentina y en muchos otros países, pero sí, por ejemplo, es moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, por ejemplo, ahí también la ley, como que hay un párrafo muy, muy cortito que plantea que, bueno, hoy por hoy las criptomonedas deberían pagar porque son activos que tienen un valor económico, digamos, un valor de una unidad monetaria X, pero plantea que por otro lado no son una unidad, perdón, no son una moneda de curso legal, entonces por ende quedaba un poco Mm. aislado. Entonces ahí como que hay bastante confusión y bueno, obviamente eso debería en el corto plazo de regularizarse. Ya han pasado casi 5 años y eso ha quedado exactamente igual, casi 6 inclusive. Así que bueno, esperemos que próximamente haya alguna novedad. Sobre todo Ahí, para esclarecer un poco el tratamiento con los bancos, que hoy por hoy son los que son un poco más reticentes en ese sentido. mm. Sí, ahí la interpretación de AFIP, para el que se suma ahora, estamos hablando de qué impuestos pagan las criptomonedas y hay que separar lo que hablábamos recién de Córdoba, Neuquén, impuestos provinciales y después AFIP, que es nacional. No es que si pagué una cosa, yo ya pagué en Córdoba, no tengo que pagar el impuesto cedular. Son dos cosas diferentes. Impuesto cedular que es nacional y de acuerdo a la provincia en que estés, te puede tocar o no un impuesto provincial adicional. Y la Exacto. interpretación de AFIP, que ante la duda AFIP dice que todo paga impuesto. Y es muy gracioso algunas interpretaciones que el tema de la fuente, ¿no? Porque, ¿qué dice AFIP para bienes personales si vos tenés un exchange local o afuera cuando el Bitcoin no tiene un lugar físico donde está? O sea, cada transacción que haces como vos cada nodo que estás validando está en todo el mundo, pero para AFIP hay cosas que están en Argentina y cosas que están en el exterior. Eso también es interpretación media rebuscada que hicieron. Justamente eso era algo que quería tocar. El impuesto celular, la mayoría sabrá, o quizás por ahí se están enterando que hay también la opción de pagar el 5% cuando son activos locales. ¿Qué pasa? Se liquida siempre al 15% por una reglamentación de AFIP que salió hace un tiempo, que interpretaba que las criptomonedas no están en el país, si bien no están en ninguna parte del mundo en sí, no están en el país, entonces por ende son un activo del exterior y por eso se tributa el 15%. Hay una diferencia importante. A ver, ustedes pueden operar en Ripio, por ejemplo, Satoshi Tango, que son exchanges que tienen sede legal acá en Argentina, que están, digamos, constantemente compartiendo información con el fisco y aún así AFIP pretende cobrar el 15%. Independiente de si operas en Binance, Cook o en cualquiera de los Gate.io, por ejemplo, de los exchanges de afuera, también pagas el 15%. Porque eso para la parte del impuesto. Y después, una pregunta que siempre hacen mucho es, ¿cuál exchange informa AFIP y cuál no? También con el tema de la territorialidad. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es sí, cuál no? Gran pregunta. La mayoría informa de los que son, digamos, que tienen sede legal acá en Argentina. Justamente tengo un post en el canal, perdón, en el perfil, que habla justamente, digamos, las empresas que están radicadas acá en Argentina tienen la obligación obvia de informar, y aquellas empresas que tienen la funcionalidad activada de, digamos, una CBU con B corta, digamos, de la billetera virtual, digamos, la posibilidad de convertir a pesos directamente esos montos que uno pueda llegar a convertir de cripto a pesos, esos movimientos AFIP los tiene. No así, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Binance, Lemon Cash, que son dos billeteras o un exchange, en este caso muy conocido. Los movimientos digamos, ingresen de criptos directamente, USDT, y por ejemplo, yo te mando a vos y vos después mandás a un amigo, esos Mm. movimientos AFIP no los tiene. Pero si uno en el medio convierte a pesos, en ese caso sí AFIP tiene esa información, porque justamente el que regula es el Banco Central. Digamos, cualquier entidad financiera que quiera justamente brindar un servicio de, digamos,
digamos, de compra-venta, digamos, para poder transferir pesos, lógicamente que está digamos, atada a la información que tiene que brindar al fisco o al Banco Central. Está bien, entonces, resumiendo, impuesto celular 15%, provincia, hay que ver en la que te toca, puede ser un 4, 5, 6%, y bienes personales, si al 31 de diciembre los tenés, la alícuota, que sería, como AFIP considera que está en el exterior, alícuota doble, si te pasás del mínimo. Acá preguntaban mucho eso del mínimo, y acá, viste, tenemos Ujú. que hablar con lo poco que hay, ¿no? El del año pasado fue Sí. 11 millones, teóricamente se actualiza por RIPTE, iría a 27 millones, pero también están justo en este momento cambiando todas las leyes y van a hacer un paquete nuevo de medidas con blanqueo, modificación en ganancias y en bienes personales. O sea que estamos medio en un punto donde tampoco sabemos si se va a modificar para el 2023 o para el 2024 todo esto. Estaba bastante confuso, inclusive hay algo que vos dijiste, digamos, digamos, las criptomonedas pagarían a la alícuota incrementada, a la alícuota de bienes del exterior, y eso inclusive se está hablando, que lo hablamos ayer, de que se unifique y, digamos, todos los bienes del exterior también paguen como los bienes locales, es decir, como una forma de captar también de los bienes del exterior que tributen un poco menos y no la alícuota incrementada, que es el doble, básicamente. Así que hay una marea, imagínense que está el año por cerrar y no se sabe cuál va a ser, digamos, el monto final al cual ustedes van a poder atenerse, así que es un momento que quizás difícil, medio arriesgado de nuestra parte dar información en cierto aspecto, entre comillas. ¿Por qué? Porque, digamos, no la podemos dar fehacientemente. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, justamente no hay ninguna precisión de nada. 5 días, perdón, 4 días lleva el gobierno actualmente, así como que tampoco no se le puede pedir demasiado en ese aspecto. Sí, sí. Pero bueno, entonces tenemos la incertidumbre para bienes personales actual. Acá uno preguntaba el tema CDRs. CDRs también, volvamos a ganancias y bienes personales. CDRs, la compra-venta está exenta de ganancias, pero si lo tenés al 31 de diciembre, paga bienes personales. Y ahora nos metemos un poco en lo que es rebalanceo. No sé si querés tocar algo más de cripto antes de pasarnos a rebalanceo. Algo, no, de cripto quizás, algo que me han comentado, que me han consultado últimamente sobre los ADR, que quiero hacer ya que mencionaste lo de los CDRs, la opción inversa, venderse los CDR, para los que no saben, son empresas del exterior que cotizan en la bolsa argentina, digamos, con un instrumento, digamos, un certificado de depósito argentino, esa sería la sigla. Eh, digamos, el instrumento inverso, la acción argentina que cotiza en el exterior, por ejemplo, YPF, es una. En ese caso, el tratamiento tiene que tener cuidado, porque usted está invirtiendo en un activo digamos, local, pero que tributa como un activo del extranjero. Ya ahí pierden el beneficio, ese es uno de los puntos que me hicieron, que digamos, no lo quería dejar pasar porque me pareció interesante para que lo tengan en cuenta, sobre todo a la hora de planificar. Quizás si operan mediante una LLC en Estados Unidos y en algún activo argentino, les conviene más que operar desde acá en una ADR que obviamente le va a generar un costo impositivo más alto o bien les conviene operarlo en pesos, lógicamente, a nivel local. Sí, ahora después vamos a esa parte de cómo abrir una LLC, se liberarían un montón de restricciones y positivamente y también patrimonialmente conviene. Para aquellos que tengan un Ujú. patrimonio para ir un poquito más elevado, convendría hacerlo. Pero vamos un poco ahora estábamos hablando de los CDRs, o sea, bienes personales al 31 de diciembre si los tenés pagás, ganancias no. Y entramos un poco a ver lo que Ujú. es rebalanceo de carteras, que tampoco es para asustarse y salir a liquidar todo, vender. Hay dos temas que yo siempre digo, ¿no? Una cosa es no asustarse, entenderlo, entender qué es, entender los mínimos, trabajarnos con supuestos, como decía Santi, no sabemos la verdad absoluta hasta quizá marzo. Bueno, hoy el supuesto sería, si actualizan el mínimo de 11, sería 27, bueno, trabajemos con 20, tengamos un margen por si no lo modifica. Entonces, sepamos que 20, el excedente de 20 millones, yo sé que si no quiero pagar bienes personales, tengo que rebalancear mi cartera. No es que tengo que salir a vender toda mi cartera y desarmarla. Muchas veces es muy poquitito lo que hay que modificar para no pagar o pagar menos. Y ahí hay dos cosas que yo digo, no es solamente no pagar, sino también no inscribirse en bienes personales. Es un impuesto que empezás a pagar y no salís más. Y además tiene un costo administrativo de pagarle a un contador que te arme la liquidación jurada. Y pagás el impuesto y la primera vez pagás el anticipo. Entonces estás pagando, si te voy a pagar, como el ejemplo que veíamos en el video, 350.000 pesos, vos el primer año vas a pagar 700.000, porque vas a pagar el mismo impuesto de anticipo durante el otro año. Entonces es un impuesto bastante que tiene una carga pesada y
Esperemos que cambien lo de la alícuota doble, que la alícuota doble fue por una emergencia económica en pleno COVID que lo puso Alberto Fernández, que iba a ser por un solo año, y después lo fue prorrogando todos los años, pero es una locura porque es el 2,25%. Pensá que en 20 años perdiste el 50% de tu patrimonio, te descapitalizaste un 50%, es una Es una locura. locura. Eso no sé cómo lo ves vos. Y lo veo como algo que, entre tantas medidas de justamente de emergencia, son a veces descabelladas o desacertadas. A ver, por ahí hay que ponerse también en la piel, te guste o no el X gobierno, de que se puede equivocar la otra parte. Y creo que en esas se han equivocado, pero justamente lejos de recaudar más, la gente evade más. Y ahí vuelvo a algo que también me han preguntado en una de las preguntas: ¿me vas a enseñar a evadir impuestos en la clase mañana? Y no, la verdad que nosotros enseñar a evadir no, porque justamente digamos, somos profesionales, por una cuestión de ética no se puede. Lo que sí te enseñamos a eludir, que vendría a ser la parte legal, digamos, de evitar impuestos, por ejemplo, no sé, comprando una obligación negociable, digamos, pero siempre dentro del marco de lo legal y no de lo ilegal. Evasión es ilegal, elusión es totalmente legal, para eso obviamente tienen que tener un, Luis pone cierre evasión, contador amigo de San Luis, en broma lógicamente, pero bueno, para que lo tengan presente que la idea de la charla era justamente ahorrarles un poco de capital, pero sin hacer nada que no sea, digamos, lógico Sí, y sí, obviamente. además esto hay que hacerlo ahora para nosotros. ¿Qué nos pasa siempre a nosotros, Santi? Llega mayo, junio de la declaración jurada del cierre y nos vienen con una declaración jurada que, uy, pero mi contador no me dijo que esto pagaba impuestos. Y nosotros eso, ya cerró la declaración jurada, no podemos ir para atrás en el tiempo 6 meses y rebalancear la cartera. Entonces es algo muy importante y a veces no estar bien asesorado en la parte impositiva te hace pagar muchísima plata además y tener una carga administrativa altísima cuando simplemente entender un poquitito estos mínimos y ciertas cosas que pagan, que no pagan y moverse. Y volviendo con bienes personales, que en el resto del mundo es un impuesto al patrimonio neto. O sea, vos acá en bienes personales pagás por todo tu activo, no importa si tenés deudas. Por ejemplo, compré un auto, sale 15 millones de pesos, pero yo lo tengo que lo saqué en cuotas y me quedan pagar 82 cuotas. O sea, debo 12 millones de pesos y el auto vale 15. No importa, yo pago por los 15, porque es sobre el activo, no sobre el patrimonio neto, no puedo restar deudas. En el resto del mundo se llama IPN, es un impuesto al patrimonio neto, y es una alícuota muy baja y hay un mínimo imponible altísimo. Acá recién preguntaban el mínimo cómo es, si supongamos que trabajemos con estos 20 millones, pagaría sobre el excedente una alícuota que se va incrementando del 0,5 al 1,25 y llega al 2,25 si estamos afuera en el exterior. Sí, justamente, bueno, hago la aclaración para los que se sumaron recién. Marian habla de un punto intermedio porque no sabemos si esto va a quedar fijo, los 27, 377, 408,30. Digamos, vamos a suponer que sí, ojalá. Imagínense que cualquier vehículo hoy por hoy, una camioneta vale 20 millones, 22 millones, porque ustedes si tienen que sumar algún otro activo que tengan más sus inversiones, muy posiblemente se pasen digamos, del mínimo de bienes personales, por ende termina siendo, digamos, muy, muy poco beneficioso y contraproducente en definitiva, porque, digamos, le estás quitando a alguien que quizás no tuvo ganancia durante el año, que por su actividad quizás le quedó un patrimonio por ejercicios anteriores y termina tributando un impuesto altísimo cuando su rendimiento puede que no haya sido de tal manera. Entonces, bueno, ahí está el desajuste que se tendría que tratar de regular, que se tenía que charlar. Bueno, obviamente, no creo que sea en el corto plazo, pero bueno, a futuro ojalá que sí. Sí, sí. Pero bueno, entonces, acá preguntan por el mate BDI, acá está el mate BDI, hay muy pocos que se hicieron, Santi por ahí tiene uno también, un regalito. Bueno, Tengo, vamos entonces a pasar. Entonces, tema. tengo mi agenda de ahí La también. agenda BDI, qué grande, Santi. Eh, Pasando el limpio, entonces, estamos el 14 de diciembre, tenemos que ir viendo la evaluación de las inversiones y sabemos que todo lo que tenemos en CDRs, obligaciones negociables en dólares, fondos comunes de inversión en dólares y la mayoría de los fondos común de inversión en pesos que no sean money market van a pagar bienes personales. Entonces, el 90% de las inversiones de la gente está en obligaciones negociables, CDRs y fondos comunes de inversión. Entonces, ver ese patrimonio y ver hasta dónde pago y sumarle a su patrimonio personal. Y ahí tenemos que la casa habitación no cuenta y que entraría en la segunda casa que tengas y ahí también entra en juego la nueva reforma que dicen que si vas a tener
alquilado, tenés tu casa y un departamento en alquiler, el departamento paga bienes personales. Con la nueva reforma, en principio, si lo tenés alquilado, destino casa-habitación, no pagaría bienes personales. Pero también, esto es todo futurología, después si querés hacemos una parte de lo que podría venir, pero sigamos un poco con rebalanceo. Entonces teníamos Dale. CDR que paga, tocaste los ADR, que esta es buena para los que tienen cuenta afuera, el ADR, que Ujú. es la acción argentina, pero que cotiza afuera, es como la inversa del CDR, no paga bienes personales. Entonces, yo tengo una cuenta en IBKR en el exterior. Tengo Coca-Cola, Apple, Amazon, y el 30 de diciembre me compré ADRs argentinos, no pago bienes personales. El ADR está exento de bienes personales. El ADR de empresas argentinas. ¿Sí? Claro, exactamente. Te hago dos aclaraciones al respecto, ya que tocamos el tema de CDRs y cuenta del exterior. CDRs, recuerden los que tienen una estrategia de dividendos, digamos, de retornos trimestrales, que por los CDR que tengan van a tributar esos dividendos en Estados Unidos hasta una alícuota de un 30% y en Argentina también en forma, digamos, te diría que bastante 30-35% bastante cara, onerosa, y no hay forma de evitarlo porque no hay un acuerdo de bilateral, perdón, De doble imposición, bilateral de doble imposición. exactamente. Eh, digamos, no habría, digamos, un beneficio en ese aspecto, pero sí lo existe, por ejemplo, con Brasil, con Uruguay, con Chile, que son países del Mercosur, que por ahí hay algún convenio, cuando ustedes tienen una acción y digamos, reciben un dividendo, no tributan en ambos países. En Estados Unidos tienen esa pequeña desventaja, también se suma la desventaja de los ADR. Es todo para analizarlo, depende cómo hacer tu estrategia. Por ahí a veces te conviene abrir una cuenta afuera y operar afuera directamente y pagar en el país que estás operando o mediante una LLC, por ejemplo, para justamente evitar esa doble imposición, si es que tu cartera se basa en dividendos. Si no se basa en dividendos, lógicamente que no pasa nada, digamos, es un comentario que quizás no te sirva. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente no es lo que vos buscás. Pero eso es una cuestión. Y otra cuestión, hablando de las cuentas del exterior, también están grabados justamente los intereses que tengan, están grabados en ganancia y en bienes personales también está alcanzada la cuenta en dólares que tengan afuera. Eh, a partir del 2024, a partir del 1 de enero, hay un convenio que se firmó a principio de este año que rige a partir del 1 de enero que hay una reciprocidad entre Estados Unidos y Argentina y por ende, digamos, va a haber se va a compartir información en forma casi que diría que automática, así que si ustedes tienen una cuenta afuera, la tienen que declarar, o sea, digamos, de por sí lo tienen que declarar, pero si el año que viene, si ya no lo vienen haciendo, bueno, vamos a ver si entra en alguna medida de blanqueo como para que justamente no les cobren retroactivo y la puedan declarar a partir de ahora, más sabiendo digamos, AFIP va a tener esa información, que sería hasta por irresponsable no hacerlo. ¿Por qué? Porque te va a devenir en una potencial inspección, en intereses resarcitorios, punitorios, así que, digamos, para tenerlo en Sí. cuenta simplemente. Bueno, ahí dos cosas. Ahora después vamos a ver cómo abrir una LLC y los beneficios que tú hablaste, pero ya que estamos con el tema de esto, con blanqueo, información, si yo hago una Ujú. LLC en el estado de Wyoming o Nuevo México, ¿entra en el acuerdo de cooperación o no entra? Ahí ya si yo no quiero declararla, ¿no? Vamos, porque siempre hay algún fanático que no quiere declarar nada, y dice, bueno, en ese caso, las LLC no entrarían en este acuerdo, ¿o sí? No, las cuentas personales son las que entran en el acuerdo, las LLC en principio no, inclusive muchas se constituyen y digamos el estado en el cual se constituyen los que nombraste vos, Wyoming, Nuevo México, Delaware, Nueva York, por ejemplo, también tienen un acuerdo de confidencialidad, que es decir que básicamente no, si vos buscas en el registro público de esa empresa, muy posiblemente no encuentres nada del socio más que datos de quién la constituye la empresa. Entonces, por ende, mucha gente la utiliza con ese fin. No es lo que recomendamos, volvemos a lo mismo, o sea, por ahí siempre hay que decirlo, porque bueno, por ahí alguno interpreta algo que es diferente, pero bueno, son estados que tu cuenta personal, si vos vas y te abrís una cuenta ahí en Bank of America, Chase, JP Morgan, cualquiera de los bancos que son, digamos, más conocidos, tradicionales, los top 10 de Estados Unidos, sí van a informar, pero tu cuenta de ese banco digamos, de empresa, AFIP no va a tener información a menos que vos lo declares, lógicamente. Es buena la aclaración de eso, de que siempre recomendamos declararlo. Primero porque es lo que corresponde y segundo porque no lo vas a poder usar. Y ahí no sé si te pasa a vos lo mismo, pero yo tengo dos
por ahí las personas de 35 años para arriba que no quieren declarar nada, no importa, hago la LLC afuera, y después el día que lo quieran usar, no lo pueden usar porque te piden la justificación de fondos, la declaración en AFIP de esa plata, cómo llegó, y la gente más joven que está dispuesta a, no importa, bueno, pago bienes personales, lo declaro, porque sabe que para poder usarlo, y más hoy en día como está cruce de información por todos lados, no te queda otra que declararlo. Aparte, si abrís tu cuenta afuera, declararlo te da también seguridad para tu familia, tus herederos. Es un riesgo altísimo. Es un riesgo altísimo y una aclaración importante de eso que decís está bueno, porque el IRS, ustedes puede que, digamos, hagan la declaración de impuestos allá, que si bien no se tributa acá. Cuando ustedes colocan en la declaración, ustedes, o mejor dicho, nosotros los contadores, se coloca que se tributa en el país de residencia, en este caso la mayoría de nuestro, Argentina, lógicamente. ¿Qué pasa? Si ustedes en algún momento el IRS detecta que no han declarado en nuestro país, digamos, esa ganancia de renta mundial, como se lo conoce, de renta de fuente extranjera, puede que en algún momento los intime a que lo hagan, que informe, o hasta inclusive les cierren la cuenta. Y el peor de los casos es que se pueden llegar a quedar con la plata en la cuenta bloqueada allá. Entonces, por eso es un problema. Imagínense que si ustedes, como yo, por ejemplo, tengo una empresa afuera y, digamos, le facturo a mi empresa, le brindo un servicio de exportación, factura E, yo por esa factura E que le emita no pago ni IVA, no pago ingresos brutos, porque está exento, digamos, el servicio de exportación. Lo único que pago es ganancias. Yo, mi empresa, digamos, no sé, obtiene, vamos a ponerle $1.000 y yo le facturo $900 desde acá como servicio de asesoramiento empresarial, gestión empresarial. La empresa se entiende que tuvo $100 de ganancia y eso que yo declaro y me quedo con una ganancia, digamos, que la puedo utilizar, que la puedo traer al país, que puedo disponerla libremente si viajo. El IRS nunca me va a hacer un problema porque yo estoy declarando los impuestos, los pago acá también. Entonces, como que es quizá a veces una picardía, digamos, no llevarlo por ese lado. ¿Por qué? Porque tiene mucho más beneficio a ver, te estoy diciendo justamente, lo más importante, lo que más le duele a la gente es pagar IVA e ingreso bruto. De esa forma te lo ahorras, así que, ¿por qué no? O sea, y vos en tu número, en tu carpeta, digamos, bancaria y impositiva, el año que viene tenés X cantidad de ventas, tenés, digamos, todo blanqueado, podés disponer de tu capital, podés, digamos, sacar un préstamo, lo que sea, así que, digamos, no es una mala idea. Sí, sí, eso bueno, para el que se está sumando, está hablando de inversiones en Estados Unidos, abrir una LLC, operar allá. El famoso W8, no sé si escucharon hablar una vez, es lo que dice Santi. Vos cuando firmás el W8 le estás diciendo al IRS que vos vas a pagar en Argentina los impuestos de esa cuenta. Si el IRS se Como para- entera de que vos no lo pagaste, lo que dice Santi, y con el IRS, que es como la FIP de Estados Unidos, no se jode, que bloquean la cuenta, te incautan los fondos, y ahí sí vas a tener que pagar multas altísimas y perdés toda la plata. Entonces, abrir una cuenta afuera y no declararla es una estupidez. Más con lo del blanqueo que tenemos que está por salir, que ahora quiero tocar un poco eso. Los Ujú. blanqueos son una oportunidad. Hoy justo hablaba en un grupo de Telegram de esto y contaba la experiencia, ¿no? En mi caso, me tocó ver los últimos 20 años 4 blanqueos. Hasta en el más costoso, que fue el de Macri, que pagaron un 10% y que se quejaron, que después pagaron bienes personales, el costo, el ahorro que tuvieron, de si hubiesen tenido que declarar todo eso y pagar IVA, ganancias, ingreso bruto, impuesto al cheque, tasas municipales, bienes personales, el ahorro es gigante. 10% no es nada, que es un montón. El blanqueo, cada vez que viene un gobierno nuevo, una situación de, 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 de bajas reservas, la forma más rápida de que entre en dólares es un blanqueo. Lo que se está hablando de este, que saldría ahora en enero, es que esto hay que tomarlo con pinzas. Esto me lo pasó Damián Di Piace, periodista, que lo invito a que lo sigan, amigo de la casa también, un crack. En principio, si vos blanqueás y la plata la invertís, no hay que pagar nada, es a tasa cero. Sería la primera vez en la historia que haría un blanqueo a tasa cero. Lo más cercano fue el que hizo Néstor, post 2001, que fue, te cobraba el 1% y había que firmar en un papelito que no viene del narcotráfico, prostitución ni tráfico de armas. Nada más. Era en papel en esa época, yo me acuerdo. Ahí empezaba a laburar y era un blanqueo que era un regalo, el 1%. Bueno, acá sería, blanqueás plata, la invertís, 0%. Blanqueás plata y la sacás para usarla en otra actividad, hay que ver la letra chica, pagás el 5%. En principio sería eso. Y muchos me preguntan, no, che, ¿qué pasó en los blanqueos anteriores? Pero después te cae AFIP y te cae una inspección. Debo haber tenido ya más de 1.000 blanqueos de clientes en estos 20 años. No hubo ni una inspección que le cayó a alguien. Y es más, los últimos dos salieron con un bloqueo fiscal que si vos entrabas al blanqueo,
te bloqueaban para atrás, no te podían tocar. Entonces la gente, ¿qué hacía? Entrabas aunque sea con $3.000, porque vos sabías que te blanqueabas todos los muertos que tenías en el placar, porque automáticamente Mm. entrabas al blanqueo y ese blanqueo tenía un escudo fiscal, y no te podían ir para atrás. Si sale también con ese escudo fiscal, es espectacular. Y a medida que la situación económica es más complicada, te dan más beneficios. Esta situación es terrible de complicada, casi como la del 2001. Entonces, por eso es blanqueo a tasa cero y seguramente un escudo fiscal para aprovechar. Muy interesante lo del escudo fiscal, porque mucha gente por ahí tiene miedo, plantea que ¿por qué voy a pagar si me puedo quedar toda la plata yo? Y no, no es así. O sea, a ver, en definitiva, después no la podés disponer, terminan haciendo malabares, mandando por cuevas, haciendo un montón de cuestiones que no vienen al caso, que por ahí se las podrían ahorrar. O sea, hoy con la cantidad de aplicaciones, digamos, que tenés para traer los fondos de afuera, los freelancers, bueno, yo asesoro muchos freelancers que trabajan con empresas del exterior, bueno, obviamente desde diseño gráfico, marketing, digamos, programadores, que obviamente muchos cobran en cripto, y obviamente siempre les conviene, porque en definitiva acá pueden usar la plata libremente, lo único que pagan, o sea, la obligación de presentar los impuestos mes a mes, la tienen, digamos, yo lo tengo que hacer, lógicamente, pero siempre le da a pagar cero porque está exento, y lo único que tiene que pagar es ganancias a mediados de año del año siguiente, porque es lo único que le corresponde. Y en definitiva, pueden disponer su plata sin ningún problema, digamos, como que es un win-win, y eso es lo que se busca ahora también, digamos, entre capital, que la gente por ahí se quede tranquila y que, bueno, obviamente, digamos, la situación que es crítica mejore, lógicamente. Y lo que hablabas vos al principio del acuerdo de cooperación con Estados Unidos y el blanqueo, aprovechemos ahora porque después no va a haber otro. El próximo blanqueo va a ser dentro de 4 años y el acuerdo de información es a partir del año que viene. Y Exacto. automáticamente te van a detectar. Entonces aprovecha este blanqueo, blanquea tus cuentas de afuera. Si hiciste una LLC hace 2 años y nunca la declaraste, aprovecha el blanqueo porque también puedes blanquear, en principio se pueden blanquear propiedades, cripto, sociedades, dinero en efectivo o inversiones no declaradas. Todo se podría entrar en este blanqueo. Entonces, es también para aprovechar eso. Y por ahí toquemos un poco eso de lo que hablamos hace un ratito de patrimonios para ella que tienen $20.000 y dicen, che, bueno, yo quiero esquivarle al riesgo argentino, quiero hacer una cartera de largo plazo de dividendos y esquivarle esta doble imposición que voy a tener. ¿Cómo abro un LLC afuera? ¿Qué costos tiene? ¿Procesos? ¿Cómo es un poco eso? Bueno, el costo de cómo abrirla es muy sencillo, es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos acá, que demora un mes y medio, pasa por un montón de situaciones, desde escribanías al registro público de comercio, como que lleva un proceso bastante largo. En lo que es Estados Unidos, las LLC es muy rápido. La Constitución y el armado son, digamos, instrumentos que lo arma directamente el contador, y, digamos, es un instrumento en realidad privado, porque en definitiva lo que vos tenés que constituir es la LLC ante el Estado, en el cual estás constituyendo, diciendo cuáles son los socios que van a intervenir, y después, digamos, el estatuto es un convenio interno en definitiva, así que eso sale muy rápido. Después lo siguiente es que se gestiona es el EIN, que viene a ser el equivalente al quit nuestro, que es un número que te permite después poder abrir una cuenta bancaria. Y todo ese proceso es relativamente rápido, en 5 o 6 días quizás tenés todo el procedimiento ya cerrado y tu empresa en marcha, funcionando, con las pasarelas de pago incluidas, con todo el organigrama de la empresa ya totalmente activo. Y bueno, obviamente siempre varía los impuestos que se pagan a nivel perdón, estadual, en este caso. Digamos, no todos los estados tienen la misma eh, función o la misma ventaja. Por ejemplo, en Nuevo México no se presenta el reporte anual, directamente se presenta ante el IRS una vez al año y nada más. Otros estados sí se presenta y se paga una tarifa, en algunos por ahí es más flexible digamos, se paga el primer año y después no se paga, digamos, como que hay una serie de diferencias que hay que analizar qué le conviene a cada uno, y sobre todo si vos tenés un negocio que va a tener un nexo físico o que quizás necesites en determinado estado, bueno, lógicamente que habrá que analizarlo en ese momento, pero, digamos, es bastante rápido, el costo es bastante accesible, ronda los $750. Después el mantenimiento también es bastante accesible, ronda los 500, $600 anuales. Pues imagínate que hay impuestos allá, hay muchas empresas, como hablábamos hoy, que, digamos, cuando la persona, el residente argentino, digamos, no tiene un nexo físico su empresa con Estados Unidos, es decir, que no tiene un empleado en relación de dependencia, no tiene una oficina, no tiene un centro de distribución, algo en el país del norte,
lógicamente que no te corresponde tributar allá, lo único que te corresponde es presentar las declaraciones juradas ante los distintos organismos, si es que te corresponde el Estado, y bueno, ante el IRS siempre, y te corresponde después pagar el impuesto acá. Así que imagínate que ese modelo tax-free, como se lo conoce, es muy, pero muy amigable y positivamente para mucha gente que quizás, bueno, obviamente muchos que sí han tenido las empresas blanqueadas acá en Argentina, vamos a suponer, el año pasado terminaban cerrando, digamos, X cantidad de ganancias, vamos a ponerle 30.000, 50.000 dólares, y esa ganancia acá inclusive la pagan al oficial. A ver, Claro. digamos, para que quienes no sepan, la ganancia en dólares siempre se la traduce al dólar oficial, a la punta vendedora del Banco Pero Nación. tenían los dólares crocantes en el exterior. Claro, eso con la brecha era una oportunidad tremenda. Con la brecha es algo muy interesante, no sé, como que no es algo como para despreciarlo, porque digamos, el beneficio es importante. Ahora quizás con la brecha no es tan beneficioso en ese sentido, pero sí en el caso de que tengas una exportación, por ejemplo, con una empresa local hacia esa empresa, ahí sí vas a empezar a exportar a un dólar más competitivo. Mucha gente que hacía, digamos, para no tener que traer los dólares al oficial, para los que no saben, hay una medida, un paquete que se lanzó en estos últimos 4 años que permite a los freelancers, digamos, lo que es economía del conocimiento, traer hasta 12.000 dólares del exterior anuales, independientemente como ustedes quieran, 1.000 dólares mensuales, los 12.000 de una, no importa, pero anuales, y lo que exceda de ese monto lo tienen que especificar al oficial, es decir, ustedes entregan los dólares y reciben al último tiempo a 350 cuando el dólar estaba a 1.000. Ah, Entonces ya ahora ya imagínense que 800 no es tanta la pérdida. exactamente, como que hoy es, inclusive se liquidaría a 80% el oficial, 20% el MET, perdón, CCL, así que como que en ese sentido es bastante beneficioso también, como que hay momentos, obviamente, siempre hay gente que se ve más beneficiada que otra, lo mismo, bueno, los importadores hasta hace poco eran muy beneficiados, hoy por hoy terminan siendo quizás no tan beneficiados, o por lo menos aún compran a un precio mucho más real, digamos, de lo que debería, y no se ven afectadas las arcas del Estado, que eso es la realidad de lo que pasa. Sin meterme en política, es la realidad. O sea, hoy cualquier importador, hasta hace una semana o dos, importaba a 350 al oficial, así que imagínense que la ventaja, el beneficio, acá venían y lo vendían a 800, 1.000, no importa, en definitiva, lo remarquen o no, le ganaban por la diferencia de tipo de cambio. Bueno, eso se terminó cortando, ahora bueno, cualquiera puede importar y exportar, así que en ese sentido como que se flexibilizó y Mm. se emparejó y se hizo una cierta justicia, si se quiere. Y ahí para los freelancers estaría por salir también el monotributo Tech, que ahí también cambiaría el tope de los 12.000 dólares. En principio se está hablando y quedó con media sanción de la Cámara de Diputados, faltaría la Cámara de Senadores, que, bueno, obviamente plantea llevarlo a tres tipos de escalas, 10.000, 20.000 y 30.000 dólares anuales. Para mucha gente es más que suficiente, digamos, es un número muy bueno. Hay gente que cobra por encima de este monto, por ende no le convendría, pero hoy por hoy no se vería tan afectado con el dólar a 800, porque, bueno, no habría tanta brecha en definitiva. Mm. Pero bueno, está al caer. En realidad está hace más de un año con media sanción y quedó congelado. Veremos qué pasa ahora, si se termina de aprobar. Sería interesante para mucha gente que se vino a vivir a Argentina, que sigue trabajando para empresas de afuera a nivel remoto. Bueno, obviamente quizás tiene un volumen más acorde a las ganancias de su país de origen y no quizá lo que estamos nosotros acostumbrados acá, sin desmerecer lo que nosotros tenemos acá, porque obviamente la mayoría de nosotros, mucha gente se viene porque vive muy bien, justamente, Mm. pero, a ver, en definitiva, a esa gente que trae los dólares se veía muy limitada y afectada, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, justamente terminaba cambiando un tipo de cambio muy poco competitivo. Sí, sí. Pero bueno, es todo, también estamos en un momento de cambio, como hablamos al principio, incertidumbre. Resumiendo un poco, mínimo de bienes personales iría a 27 millones si no cambian nada. Recomendamos trabajar con un factor un poquitito menos como para tener margen si algo cambia. Ujú. Hablamos también de aprovechar el blanqueo. Si alguno tiene alguna sociedad o cuenta en el exterior, aprovechen porque después el acuerdo de cooperación y va de cabeza y los van a matar. Aprovecha el que quiera un patrimonio de más de 20.000 dólares e invertir afuera más tranquilo y también tener
un beneficio impositivo si va a una cartera de dividendos de largo plazo, constituir una LLC, hablan con Santi, les va a dar, hay que analizar cada caso en particular porque no es genérico, y vamos a ver qué conviene más, aprovechar el blanqueo, ver un poco también, le hablábamos de rebalanceo, repasando lo que paga, lo que no paga, la mayoría de lo que tiene la gente paga, obligaciones negociables en dólares, fondos comunes de inversión que no sean money market, en pesos o dólares, CDRs, lo que no paga son acciones argentinas, Título. los títulos públicos, sale el que tenga AL30, el famoso AL30, que ahora muchos pasaron a comprar, bueno, no paga por ser un bono soberano, tampoco los subsoberanos como en provincia de Buenos Aires, y las letras, que algunos se quedó comprado en LECER, que bueno, también es una locura. ¿Viste lo que pasó hoy? Los bonos SER subieron un 15%, o sea, se especula que va a haber un pasaje, un pass-through, un pasaje de devaluación a precios tan grande que hoy los bonos SER tienen una TIR negativa del 80%. Una locura, es realmente muy difícil asesorar en materia impositiva y en materia financiera y de inversiones porque es un escenario rarísimo que los bonos dólar link rinden, bueno, ahora están rendiendo un 20%, pero hasta hace 2 días rendían menos 80. Cuando devaluó 800 se acomodó y quedó una TIR positiva. Porque ¿qué están? Vos con un bono SER, un bono dólar link lo compras a 7.50, pero el oficial ya vale 800. Tenés un margen que es tu TIR positiva. Los SER, los bonos cero, los duales, tiene una TIR negativa del 80%. O sea, la gente busca cobertura contra la inflación. Esperemos que no, pero se habla de una inflación de diciembre del 25% y enero del 50%. Y el mercado se anticipa siempre. Y lo que vimos hoy con los bonos SER, que es una locura, que estén cotizando a TIR de menos 80%, es un poco esto, decís, está todo caro, ¿dónde me cubro? Dólar Link está caro, SER está caro, acciones argentinas se anticipó, el mercado está caro, las energéticas ahora tienen que quitar las tarifas, pero de acuerdo a la velocidad con que lo quiten, también va a ser cuánto van a ganar esas empresas de más y qué valor tendrían. Los bonos soberanos pasó a ser, era el activo de mayor riesgo y ahora es casi lo más seguro porque te dolarizás, pagan un cupón alto el 38 y 35 del 6% el 9 de enero y tiene recorrido para seguir subiendo con este gobierno. O sea que cambió todo, es rarísima la situación, es muy difícil, tanto en materia impositiva como financiera. Argentina es único, en todo sentido. En todo sentido. Adhiero a algo que dijiste, hoy es muy difícil asesorar y no es que uno lo haga de mezquino o de temeroso, es porque uno trata de ser lo más responsable posible y ante la incertidumbre como que busca, por lo menos de que no que gane el cliente, sino que por lo menos no pierda. Entonces por ahí está lo que quería decir Mariano, que también me adhiero en el aspecto impositivo, que no es fácil hoy por hoy llevar adelante, digamos, bueno, en estos periodos turbulentos, así que, bueno, es todo un tema, es una aventura. Acá Javier pregunta, ¿desde y hasta cuándo se puede hacer el blanqueo? Todavía no salió, o sea, estamos haciendo futurología acá, Yo se está hacía hablando de un proyecto. un proyecto, exactamente. Y acá preguntan, bueno, ¿hasta cuándo y cómo? Generalmente el blanqueo sale, dan un plazo de entre 3 y 6 meses y dan incentivos. Generalmente te dicen, bueno, si vos blanqueás el primer mes, va a ser tasa cero. Si blanqueás entre el segundo y tercer mes, vas a pagar el 2%. Y si blanqueaste el último mes, pagás el 5%. Tratan de hacerlo escalonado y buscan ese tipo de incentivos. ¿Cómo lo tienen que hacer? No puede ser por decreto, y es lo mismo que lo de ganancias, que acá preguntan qué pasa con el tema de ganancias. Justo eso. Tiene que ser por ley, tiene que ir al Congreso, y hay que buscar la mayoría en ambas cámaras. Y lo mismo que si cambian algo del monotributo o lo de ganancias y el blanqueo tiene que salir por ley y el Congreso, lo cual no va a ser rápido y tampoco va a ser fácil porque este gobierno todavía no tiene la mayoría en ambas cámaras. ¿Qué pienso yo si es retroceder? Si vuelven a tributar ganancias a los trabajadores, me parece que no hay que ir a extremos. O sea, vivimos de gobiernos que vienen de un extremo y viene otro que va a otro extremo. Tratemos de buscar un punto medio. Si nadie paga ganancias, ¿cómo recaudás impuestos? ¿Cómo puede ser que a un autónomo lo mates con impuestos y a un empleado en relación de dependencia no pague nada? Busquemos un intermedio y que paguen los dos, algo justo. Yo lo que pienso Me de eso es río, que el autónomo, como no tiene un sindicato atrás que lo banque, se olvidan. Lamentablemente es así. Y en relación de dependencia, como si vos no le hiciste favores a Moyano y compañía, los tenés acá que te respiran en la nuca. me río porque tengo una gran pelea con mi madre, que espero que me esté viendo, así vos capaz que le explicás y lo entiende mucho mejor de lo que yo se lo he explicado. Hay una injusticia muy grande, hay una historia que ha subido en un momento que yo la compartí, que me pareció muy interesante. Hoy un empleado en relación de dependencia que cobra hasta 2 millones
no tributa ganancias y la misma persona, por ejemplo, yo, Mariano, somos contadores, somos profesionales, pagamos impuestos, anualmente terminamos pagando 5,5 millones y los dos ganamos lo mismo, en definitiva. Con la diferencia de que quizás mi madre, digamos, no paga impuestos y no arriesga nada, porque va y se sienta en un lugar de trabajo. Ella me plantea que el salario no debería tributar. Me parece perfecto que no debería tributar, digamos, una persona que no tiene determinada cantidad de ingresos, pero el tema es que es muy injusto para la otra parte también. O sea, como que ahí tiene que haber una cuestión de unificación. ¿Por qué? Porque si no, siempre es darle a uno en detrimento de otro, y no debería de ser así. A ver, tanto el empleado en relación de dependencia como digamos, el autónomo, circulan en las rutas, circula, digamos, en los hospitales, en las escuelas, o sea, como que en definitiva es para todos lo mismo. Así lo Sí, entiendo yo que debería de ser. Por ahí, bueno, es gran debate en casa, pero bueno, sí, sí, bueno, acá es una mira, Héctor cuestión. dice, los autónomos pueden evadir, el asalariado no. Es para debate. Es Cada para vez menos, debate. sí. El autónomo históricamente sí podría evadir. Hoy con el tema de los medios de pago electrónicos es Es imposible evadir. Y imposible. ojo el que vende o cobra por Mercado Pago, porque en 2 o 3 años, porque las inspecciones vienen retroactivas, no te cae al mes siguiente, Sí. te va a caer y te van a matar. Es muy difícil ahora que el autónomo puede evadir, salvo que tenga un comercio a la calle, que se maneje en efectivo, no sé, es muy difícil, pero igualmente hoy todo el mundo va con billeteras virtuales, está cambiando. Hago una aclaración importante ahora que lo nombraste, billeteras virtuales. Siempre me consultan, si yo recibo, por ejemplo, en la billetera los nombro, no hay ningún tipo de publicidad, simplemente a los fines, digamos, del ejemplo. Velo, Lemon, cualquiera de las billeteras digitales, Ualá, por ejemplo, digamos, no son un banco tradicional. Yo recibo por ahí, no pasa nada, recibo siempre y nunca he tenido ningún problema. Primero que nada, podés recibir, seguir recibiendo y capaz digamos, demoran en hacerte una inspección retroactiva, puede ser. Otra cosa, vas a siempre pagar el impuesto a los servicios digitales, que es del 8%. Hoy actualmente la alícuota es bastante alta. A mucha gente le llega la notificación y se asusta. Es básicamente porque o son monotributistas o están haciendo arbitraje de criptomonedas, que el arbitraje lo único que tienen que pagar es el impuesto cedular, y por ende AFIP, ¿qué hace? Interpreta que hay un montón de transferencias en las cuales no están facturadas. Y no deberían estar facturadas, pero igualmente te aplican esa alícuota que es injusta para el que hace arbitraje, por ejemplo. Pero para el que, no sé, vende por Mercado Libre y recibe un montón de transferencias que no lo factura, para esa persona sí es justa, en definitiva, porque es la forma de castigarlo que le duela el impuesto como para que esa persona pase a ser responsable inscrito, o bien facture lo que tiene que facturar. Capaz que es monotributista categoría A, B y tendría que ser H. Entonces, como que por ahí está la cuestión. No es que uno por ahí hable en detrimento de uno, digamos, pero es la realidad. O sea, en definitiva, es una injusticia para algunos, que en definitiva la terminan absorbiendo a ese costo en su venta, o inclusive, bueno, obviamente el arbitraje, Marian, vos también lo sabés, por ahí consiste en diferencias muy chicas, 0,5, 1, 1,5, y si te cobran el 8% te termina matando, o sea, la actividad termina muriendo, como que en ese sentido termina siendo eh, malo para la actividad, pero hay otras actividades que lo que busca AFIP es controlarla, y por lo menos ya que no lo van a hacer voluntariamente, AFIP lo que busca en realidad siempre es facilitarse el trabajo y que vos, o sea, vos contador de tu cliente, hagas la declaración jurada. Si vos no lo haces, o tu cliente no se quiere ni siquiera inscribir, AFIP ¿qué va a hacer? Va a buscar castigarlo de una forma como para que, digamos, lo haga voluntariamente, y si no, bueno, obviamente te van a librar un oficio y te van a liquidar los impuestos de la forma que a AFIP le parece, lo cual nunca te conviene. Sí, sí. Bueno, acá el ejemplo para tu vieja que me decías recién, el ejemplo era este que Ujú. habíamos hecho. Con la modificación de masa, hasta 15 salarios mínimos no pagan ganancias los trabajadores en relación de dependencia. 15 salarios mínimos hoy son 2 millones y pico de pesos. En el año son 24 millones de pesos. 24 millones de pesos que ganás en el año y no pagás un peso de impuesto a las ganancias. El autónomo, que más allá de que asume riesgo o no, que eso es otro tema, por 24 millones paga casi 9 millones de impuestos a las ganancias, más de IVA, ingresos brutos, tasa mensual, pero hablemos de ganancias nada más. 9 millones Ujú. contra cero, casi 800.000 pesos por mes de impuesto contra el otro que es cero porque tiene atrás un sindicato que lo está haciendo ruido. Entonces, seamos justos y equitativos de las dos partes
y ni que no pague nada uno, ni que pague una fortuna el otro, que todos paguemos lo mismo. Y hablaste de monotributo, el monotributo es la forma de enanismo fiscal más grande, porque uno miente mucho, el monotributo es una mentira total, tendrían que sacarlo y volver a un esquema que hubo hace tiempo. Yo armé un proyecto para el Consejo de Ciencias Económicas de Capital, quedó ahí en la nada, hace como ya 10 años, donde era sacar el monotributo, todos responsables inscriptos y los profesionales IVA exento. ¿Por qué el profesional IVA exento? Porque el profesional, el IVA es un impuesto al valor agregado, vos pagás el 21% de tu valor agregado, pero el profesional es 100% valor agregado. No tiene nada para descontar, como el comerciante, que es la diferencia entre lo que compra y lo que vende. Hace unos Exacto. años existió el IVA exento, el IVA no alcanzado para profesionales, o oficios también, es lo mismo un electricista, es todo servicio. Entonces, saquemos el monotributo, seamos todos responsables inscriptos, todos paguemos, pero el que es 100% valor agregado, sacarlo de ese impuesto que decimos es la tasa una de las más altas del mundo, del IVA, y a su vez, a pesar de eso, hay una evasión tremenda. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Vamos a decir con un tema de acá. Daniel Hay, decía, ¿por hay qué los una bonos aclaración, TV? perdón, ¿eh? Sí, dale, Santi. Tampoco es sentarse y ganar 2 millones, al menos tenés que ser competente. Sí, lógicamente, no quiero, digamos, ser malo con nadie. Yo hablo específicamente del caso particular de mi madre, que es lo que ella me ha planteado. Y, a ver, muchas veces es muy competente y hace su trabajo muy, pero muy bien, como mucha otra gente. Yo siempre lo que planteé es la realidad de que yo hoy invierto, tengo monitores, tengo sistemas contables, sistemas, digamos, de todo tipo para poder realizar mi actividad. Digamos, los chicos trabajan conmigo, o sea, tengo un costo, digamos, importante, hay una inversión. Yo no gano 2 millones, vamos a suponer, netos. Entonces, en definitiva, eso que no se ve, eso es lo genera la injusticia. La idea es que se lime esa diferencia, que sea justo para todos, como decía Marian. Digamos, no es intención de llegar al choque y confrontar con nadie. Totalmente todo lo opuesto a eso. La idea es unificar, que todos estemos de acuerdo y que se haga algo un poco más justo, en definitiva. Y alguien arriba decía que hoy 2 millones es muy poca plata, un alquiler muchas veces llega a 500.000. Sí. La realidad es que hoy por hoy quedó bastante justa, justamente por todas las subidas que ha tenido el dólar, pero no deja de ser un monto importante que es mucho mayor a lo que cobra la mayoría de la gente acá en Argentina, en Claro, definitiva. igual no Así estamos que diciendo que sea mucho o poco el piso, estamos diciendo que, ¿por qué para estos es esto y para el otro es esto? Equiparemos esto y después sí, pongamos un piso acorde. Hoy con la inflación es muy difícil. Y volviendo a este tema, el proyecto que tiene ahora Caputo es volver al esquema anterior, que el esquema anterior era no pagabas ganancias el tope de 700.000 pesos actualizado por RIPTE, que sería hoy, a partir de enero, más o menos 1 millón de pesos. Más de 1 millón de pesos pagarías, y pagarías en la escalita de Machinea, que si no la actualizan, el que pasa de 1 millón de pesos paga el 5%, pero 1.200.000 pagaste el 30%, porque quedó tan acotada, nunca es la muy corto. actualizaron, siempre por abajo de la inflación, que vos con muy poquitito estás en la escala máxima de impuesto a las ganancias. También eso lo mata al empleado en relación de dependencia, y es una locura que no lo actualicen. Hay tantas cosas para modificar, ojalá hagan algo, es para, viste, hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Sí, pido disculpas, como decía, se perdió un poco el corazón de la charla, hay realmente argumentos a favor y contra. Yo, digamos, desde mi punto de vista es ese, y obviamente siempre uno defiende con fundamento, pero creo que sí, hay un montón de cuestiones que se tendrían que revisar, porque justamente no favorecen ni a unos ni a otros. Lo que decía Marian es algo muy, muy real. La tablita de Machinea quedó, digamos, demasiado corta. Y bueno, como verán, hablamos de un montón de impuestos que quedaron cortos. Arrancamos con el impuesto celular, que quedó en 2018, seguimos con la tablita machinea, las categorías del monotributo quedaron muy cortas, eso también no lo tocamos. Se subió el máximo a 11 millones, pasó de 8 a 11, lo cual con la inflación que hubo y que va a haber, va a quedar demasiado corto. Mucha gente va a terminar siendo responsable inscripta en el corto plazo, quizás no en enero, febrero, pero en el muy corto plazo también. Entonces, como que son cuestiones que se tienen que revisar y en profundidad, sobre todo porque digamos, al que termina perjudicando es al trabajador. Digamos, como que no es algo que afecta a un determinado grupo, digamos, afecta a todo el mundo, en definitiva. Sí, sí. Bueno, acá Nico pregunta, ¿qué pasó con el TV24 que no subió lo mismo que la devaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado se adelanta. ¿Qué había pasado? Lo mismo que estamos viendo con los bonos SER.
Si en enero sale una inflación del 50%, los bonos SER van a quedar flat, porque ya subieron y están con TIR negativa. Entonces, ¿por qué el TV24, que ajusta por dólar oficial, no subió prácticamente? Porque el mercado ya se adelantó y ya, como el mercado se anticipa, ya descuenta las noticias futuras positivas, y cuando sale la noticia, si se confirma, como siempre dicen, ¿no? Hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Acá salía la noticia, pero ya estaba descontada en los precios actuales. Si vos tuviste el TV24, el último mes te subió un 30%. ¿Por qué? Porque se adelantó a esta devaluación y los últimos 3 meses te debe haber subido casi un 100%. Por eso en el canal de Telegram recomendábamos, ir saliendo ya hace un tiempo de los bonos dólar link y pasarte a los SER. Y ahora de vuelta, como ya se especula que en enero la inflación va a ser del 50%, los bonos SER, dispararon y hoy de vuelta tienen TIR negativa. Cuando venga la inflación alta, los bonos SER van a estar flat, y ahí va a haber que ir a otro lado. Ya habría que ir a otro lado. De ahí depende del perfil de riesgo, CDRs, acciones, bonos soberanos, obligaciones negociables, de todo un poco. Pero bueno, sigamos con el esquema de la charla. No sé qué otra cosa nos quedó por tocar, Santi. Ya estamos casi 1 hora. ¿Cómo evaluar la segunda vivienda en Cava? Era algo que lo tocamos así, Sí, digamos, brevemente, pero te lo han preguntado a vos varias veces. ¿Lo querés comentar un poquito? sí, ahí, segunda vivienda. Había un proyecto que se iba a armar un ente que iba a regular el valor, las valuaciones fiscales de todo el país. Nunca prosperó, o si se creó, nunca hizo nada y deben haberle pagado sueldos, como en todo en este país. Pero bueno, esto fue hace 4 años. Nunca hicieron eso de unificar las valuaciones fiscales, entonces vos tenés que estar a lo que cada jurisdicción dice. Entonces, salvo la ciudad autónoma, para el resto se toma la evaluación fiscal del 2017 actualizada por el IPC. Entonces lo tenés que actualizar por lo que fue la inflación oficial de eso. Y ahí hay en el medio pueden quedar partidas que quedaron con valores fiscales altísimos o que tuvieron un revalúo el último año y terminás pagando por ahí hoy, al 2023 va a tener evaluaciones fiscales de 20 millones de pesos, un departamento de 2 dormitorios. Y en Ciudad de Buenos Aires, ante la duda de todo eso, se hizo la evaluación fiscal actual por 4. Entonces, y las evaluaciones en Capital Federal son más altas. Entonces puede ser que en Capital Federal tenés tu casa habitación y un departamento de un dormitorio en alquiler y tengas que pagar bienes personales porque ese departamento está evaluado en 20 millones. Clarísimo, me parece, digamos, no tengo nada que agregar, pero digamos, en ese sentido es algo que no sé si muchos lo toman en cuenta, pero bueno, el costo obviamente que va a ser bastante elevado. Me quedó pendiente, bueno, por ahí hacer un par de diferencias. Me habían preguntado a mí qué diferencia había entre los plazos fijos y cuáles pagaban, cuáles no. No sé si lo querés comentar vos, un poquito No, así. dale vos. Yo después agrego algo, cualquier cosa. Básicamente lo que es plazo fijo sin cláusula de ajuste, el plazo fijo tradicional en pesos, no paga ni IVA, no paga ganancias ni bienes personales. Justamente es algo a lo cual muchos se vuelcan a fin de año como para justamente evitar pagar todo tipo de impuestos, pero hay que hacer una distinción importante que vale tanto en pesos como en dólares, ¿no? Lógicamente. Pero los plazos fijos en el exterior sí tributan tanto ganancias como bienes personales. Así que ténganlo en cuenta eso, si tienen alguno. Y bueno, ya hay que hacer una distinción. Si hay una cláusula de ajuste, ahí en ese caso sí están grabadas en ganancias y en bienes personales. Por ejemplo, bueno, los plazos fijos, se me fue el nombre. Lo suba, que ahora todo el mundo lo está pasándose a plazo fijo suba, saber que eso, Exacto, si te quedaste el 31 de diciembre, vas a pagar bienes personales. exactamente. Eh, Bueno, ni que hablar Cauciones cuentas lo por. mismo. Muchos viste que van caucionando y por ahí si Ujú. caucionaste a fin de año, la plata que tenés en caución paga bienes personales. Si la tenías en un money market, no. Si la tenías en caja de ahorro, no. Bien, eso es fundamental. Ni que hablar, bueno, acciones de Argentina que cotizan en CNB, ya la mayoría sabe que hubo una modificación en 2018-2019 importante que dejó de pagar, digamos, lo que serían los rendimientos y a nivel, digamos, enajenación, sigue pagando bienes personales, pero, digamos, lo que sería acciones que no cotizan, por ejemplo, no sé, Santiago Progreso y SRL, que no cotiza en bolsa, en ese caso sí, tanto el rendimiento como en bienes personales está alcanzado por el impuesto. Que eso me consultaban la diferencia, cuáles eran las acciones que no cotizaban en CNB. Bueno, ese sería un ejemplo, una empresa fundada por mí y por cualquier otra persona que no está, como, digamos, como YPF, como Pampa, como cualquier otra que cotiza en el mercado local. Acá Valeria dice, obligaciones negociables de empresas argentinas pagan bienes personales, y ahí en dólares sí, en pesos teóricamente
taxativamente, AFIP tendría que decir qué obligaciones negociables de proyectos que sean productivos para el país no pagarían, pero si no pagan, y las que son con cláusula de ajuste, las Dollar Link, también pagan bienes personales. Exactamente. Eh, bueno, ¿qué nos quedaría pendiente por ver? Bueno, hablamos el tope de monotributo, vos me habías planteado que mucha gente iba a pasar a responsabilidad del no sé si querías agregar algo en ese aspecto, que yo lo hice como muy general. Sí, muchos preguntaron asustados, ¿no? Cuando pusimos la escala nueva, porque ¿qué pasa? En realidad oficialmente todavía no salió esa escala, pero se actualiza, según la última ley que hicieron de cómo se actualiza la jubilación, con el mismo índice de actualización de la jubilación, que es mínima, porque a pobres jubilados los mata, se actualiza el monotributo, pero tiene un desfasaje estadístico gigante, porque te lo va haciendo por semestre, y el semestre que usa es de mayo a octubre, esos 6 meses, que te da una actualización del 40%, y eso te actualiza el semestre para el próximo semestre del monotributo. Entonces, la tabla nueva de enero te usa la inflación de mayo a octubre, y fue bajísima en mayo a octubre, estamos con una inflación aceleradísima, es una joda que te hagan eso, porque te matan. Entonces siempre se va achicando. Si uno mide, hay un gráfico de Neri Persicini que es muy bueno, desde que sale el monotributo podía facturar hasta $20.000. Y cómo va cayendo año a año, o sea, en términos reales, porque todo se mide en dólares, siempre los salarios reales se miden en dólares, la facturación real del monotributo en términos reales de dólares es mínima, va cayendo, va cayendo. Hoy tendría que ser $20.000 al año lo que te cubra el monotributo. Y hoy no te cubre ni una cuarta parte de eso. Entonces, esa ley hoy ya se sabe, no es oficial, no lo dijo AFIP, pero se sabe que va a ser ese valor, porque ya salió la actualización de las jubilaciones, que es mínima. Puede ser que en este paquete que entra al Congreso para el blanqueo y modificación de ganancias toquen algo, ojalá, porque si no es eso, como dice Santi, enero, febrero, a más tardar marzo, todos los monotributistas se van a terminar pasando inscriptos. Y es como caminar por la cornisa y de repente viene alguien de atrás y te empuja y te caíste al precipicio. Contá un poquitito de diferencia entre impuesto de monotributo y responsable inscripto. Totalmente. Ahí hay una aclaración sobre algo que capaz que me expresé mal. Chicos, tengo entendido, dice Nico, que los plazos fijos con cláusula de ajuste están exentos en bienes personales. Sí, es verdad. Están exentos en bienes personales y grabados en ganancias. Yo quizás me habré expresado mal, no recuerdo, pero bueno, en definitiva, sí, tenía razón, digamos, es así. Sí, sí. Bueno, eso te decía, de, a ver, tirate monotributo, abismo, me pasé a responsable inscripto. Incremento de impuestos. Uf, durísimo pasar a pagar hasta el 35 de ganancia, el 21 de IVA, ingreso bruto variable del 0,75 para productores, por ejemplo, como en Santiago, hasta un 9, 10, 11%. Bueno, obviamente es uno de los impuestos que se debería revisar, el ingreso bruto, al igual que el de bienes personales, son demasiado distorsivos, graban sobre, digamos, a ver, por ejemplo, yo facturé 10.000 pesos y compré por 10.000 pesos, no tengo una ganancia. Igualmente pago sobre esos 10.000 el 3%. Entonces capaz que estoy perdiendo plata y aparte encima estoy pagando un impuesto que no sé a qué viene, pero bueno, lamentablemente eso sigue siendo así. Se debería de reestructurar. Vamos a ver si en el corto plazo, no creo realmente, porque justamente hay una caja bastante grande de las provincias, pero bueno, son algunos de los Sí. gajes de ser autónomo. Bueno, otra cosa, te fuiste del monotributo y perdiste la obra social y aporte jubilatorio. Pagás autónomos 25.000 pesos por mes y tenés que ir a buscarte una prepaga que no baja de 40 lucas. Entonces ya tenés 65.000, 70.000 pesos fijos por mes de solamente eso, más 35 de ganancia, 21 de IVA, ingresos brutos. Es una locura, es mucho. Por eso, acá preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias hay? Hay, por ejemplo, hago un ejemplo. Nosotros dos somos monotributistas, nos pasamos los dos, somos socios, y decimos, che, Santi, hagamos una sociedad. Vamos al límite con los dos monotributos y el excedente va a la sociedad. Y ahí podemos hacer una sociedad simple, que es como eran las SH antes, que tiene un costo impositivo más bajo y a su vez un costo administrativo más bajo, hasta hacer una SRL. Una SA en este caso yo no recomiendo porque es innecesario, pero podemos buscar una estrategia de aprovechar al máximo el monotributo, facturar al tope anual de facturación y el excedente va por la sociedad. Es muy común eso por ahí en los médicos, que los médicos por ahí hacen sociedades simples y van al límite con los dos monotributos y el excedente por las sociedades simples. Y si no, hacen una SRL, hay alternativas. Pero bueno, todo eso lleva, ahí como dice Luis Muñoz, planificación fiscal, tax planning y verlo con anticipación y no que nos caigan, che, me excluyeron del monotributo. Y ahí por 3 años más el que está en curso no puede volver.
Volvemos a lo mismo con las inversiones. Vienen en mayo a decirme tengo que pagar bienes personales. Hay lo mismo. Antes hay que buscar, asesorarse. Están a tiempo, faltan más de 15 días para que termine el mes, así que bueno, consulten a Marian, consúltenme, que con gusto lo vamos a hacer, digamos, en ese sentido. Hay un montón de herramientas, hay un montón de alternativas por ahí. Yo no voy a ahondar digamos, recomendaciones de inversión, ¿por qué? Porque no es mi fuerte, ahí lo tienen a Mariano, pero digamos, ¿qué instrumentos sí no pagan, que por ahí ustedes pueden llegar a beneficiarse? Sí, lógicamente que en eso es fundamental. A ver, no es barato, digamos, pagar un impuesto de un 35%, así que, o incluso bienes personales a una tasa de un 2% actualmente, así que bueno, analícenlo siempre bien y con Sí. tiempo. Acá Pablo dice, no se puede hacer una sociedad simple que sea responsable inscrito y vos monotributista. Sí, se puede y tengo un montón hechas. Te cuento, y es más, te cuento una estrategia que es muy buena para los médicos. Los dos pueden ser monotributistas al límite y hacen una sociedad simple, artículo 4 nueva, pero ¿qué pasa? Si hacen una sociedad simple, tiene el 50% cada uno y por ahí Ujú. uno factura un poco más y uno factura un poco menos. ¿Sabes qué se hace? Esta es buenísima. Vos haces dos sociedades simples. Una que se llama, porque las sociedades simples llevan el nombre de nosotros. Una se va a llamar Mariano Ricciardi y Santiago Pergolesi, sociedad simple, y la otra se va a llamar con un quit y otra con un quit diferente, se va a llamar Santiago Pergolesi y Mariano Ricciardi, sociedad simple. Y vos tenés dos sociedades simples. ¿Para qué dos? Vos me decís, porque después el impuesto se tiene que aplicar el 50% a cada uno, y por ahí uno de los médicos facturó el 80% y el otro el 20%. Entonces, ¿qué se hace? Hacemos dos con los nombres invertidos, pero en realidad la facturación va el 100% de uno de lo que hace real en un lado y el otro del otro. Entonces, cada uno en esa sociedad, que están los dos en papeles socios, se distribuye equitativamente perfecto. Y a su vez van al límite con el monotributo. Te la dejo picando acá, te di un regalo, un regalazo, no Muy sé quién bien. era, Pablo, porque esa es una estrategia que la tenemos y muchísimo, y se hace. Se recontra hace y conviene. Y no es nada ilegal, en ese sentido. Es lo que hablamos hoy, Aclaremos que lo planificación que hablamos fiscal. hoy. El ahorro El impositivo uso. de eso es gigante. Ujú. Son dos bases imponibles para detraer, digamos, como que hay un Porque montón de además, beneficios. en la sociedad simple, después ganancias, empezás a pagar en la escala mínima y tenés todas las deducciones. Entonces vos quizá ni pagues ganancias que en la sociedad simple, porque tenés las deducciones desde que cayeron en tu cabeza, y a su vez el tope de monotributo es libre de impuestos. Es un golazo. Es un golazo por donde lo mire. Has Así que tirado bueno, unas cuantas perlitas. tiramos de todo. Va a quedar grabado, vamos a ver si queda grabado, porque dimos mucha información, ¿eh? Dimos mucha información. Bueno, La vamos verdad que sí. terminando, Santi. Ya se hizo largo. Bueno, no sé si querés agregar algo más o alguna pregunta más que quieres que leamos. No, estuvo bastante bien. Cualquier cosa, haremos la próxima versión. Después, cuando salga el blanqueo, por ahí en enero, febrero, ahí podemos hacer otra. Estaría bueno, digamos, como para complementar. Bueno, en definitiva, quedamos a disposición para cualquier consulta ambos. Así que bueno, de mi parte, un placer. Un Bueno, lujo bueno, como siempre. Santi, te mando un abrazo grande. Saludos para todos. Nos vemos en breve. Chau, chau. Un abrazo para todos. Chao, chao.